Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Manu Pidena Marín, eurodiputado del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Bienvenido a este programa. Un placer. ¿Sigue teniendo el comunismo la fuerza que tenía antes, por lo menos en nuestro país? No, en nuestro país no. O sea, nosotros somos, yo soy, aparte de eurodiputado del Grupo de Izquierda, soy miembro de Izquierda Unida y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Y nosotros tenemos una estructura más débil que antes. Lo que sí tenemos es, gracias a nuestra política de alianza, nosotros apostamos por la alianza con las fuerzas progresistas, no de ahora, del año 35 del siglo pasado, de cuando se montó el Frente Popular. Nosotros fuimos impulsores del Frente Popular. Tenemos una apuesta por la alianza de las organizaciones democráticas, progresistas y sobre todo antifascistas. Y esa vocación de unidad, esa vocación de alianza, pues nos permite, a pesar de ser un partido modesto, en comparación con lo que fuimos, pues nos permite tener influencia en el movimiento sindical, en el movimiento vecinal, en el movimiento estudiantil, incluso en el gobierno. Nosotros hemos llegado a tener 2 ministros en este último gobierno y bueno, creo que el comunismo como tal, quizá en Europa, en una Europa en la que lo que está avanzando es más bien el fascismo, ¿no? Estamos viendo cómo desde el este, o sea, empezaron en Hungría y Polonia, pero vemos ahora que en sitios donde parecía impensable que pudiera llegar el fascismo, como es Suecia o Finlandia, están en el gobierno. En Alemania son la tercera fuerza, una organización nazi, Alternativa por Alemania, son la tercera fuerza. En Italia está gobernando el fascismo, la señora Meloni, que es mussoliniana, está en el gobierno. En Francia estamos siempre ahí al filo de que pudiera llegar a la presidencia la señora Le Pen. O sea, en una Europa en la que el fascismo se está extendiendo como un cáncer, su metástasis, el hecho de que en España al menos hayamos conseguido frenar esta ola que parecía imparable, tengamos un gobierno democrático. Yo ya no me atrevo ni siquiera a ponerle adjetivos, ¿no? Si es progresista, si de izquierda, si tal, creo que es democrático, ¿no? Vamos a tener un gobierno en el que las fuerzas que lo compongamos seamos progresistas, pero que vamos a tener una mayoría de apoyo en la que no todos son progresistas. Y consideramos que es un éxito. Y para nosotros eso es la fuerza también del partido. Nosotros siempre intentamos ser pegamento o cemento entre distintas familias de la izquierda, que como saben la izquierda tenemos mucha facilidad para dividirnos, para pelearnos con nosotros, y nosotros siempre apostamos por la unidad y por la alianza, por un bien común. Bueno, ¿y la Unión Europea ha abandonado a los migrantes a su suerte? Y voy un poco más allá, ¿ha abandonado también a los países mediterráneos? ¿Ha abandonado a España? ¿Ha abandonado a Italia? Estamos viendo en las últimas semanas, a Grecia también, estamos viendo en las últimas semanas más de 3.000 migrantes han llegado a las Islas Canarias. Sí, mira, el flujo de inmigrantes que vienen aquí de forma ilegal no es altísimo, a pesar de lo que podamos pensar. ¿Cuál es el problema? Si aquí llegan 3.000 inmigrantes a las Islas Canarias y se le permite el tránsito a Europa y se reparten por Europa, ahí no hay ninguna presión migratoria. El problema es cuando tú creas ciudades guetos. Cuando tú te vas al Guineguín, o sea, te vas a La Palma o a Tenerife, y en una zona pequeñita concentra muchísima gente en unas condiciones infrahumanas. Cuando te vas a Ceuta, te vas a Melilla, te vas a Algeciras. Entonces, cuando tú no permites que se distribuyan, porque estos inmigrantes no vienen aquí a tomar el sol porque les gustan las Canarias y quieren disfrutar de la isla afortunada. Llegan a las Islas Canarias porque es lo que le pilla más cerca
En algunos casos desde el Sáhara, que es desde donde vienen, desde Dakhla o desde donde lleguen, le pillan a Canarias. Otros vienen a Ceuta o a Melilla, pero no es porque les guste esa ciudad y quieran disfrutar de ella, vienen porque tienen unos problemas en su tierra que en muchos casos hemos generado nosotros y que tienen que huir de esa miseria, tienen que alimentar a su familia, tienen allí a su familia muriéndose de hambre, muriéndose de necesidades, y vienen aquí a buscarse la vida lo mismo que hacíamos nosotros hace unos años, no íbamos a Alemania, a Suiza, a Francia. Yo tengo familia migrantes en estos países, ¿no? Y era normal, era normal. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú aquí permites ese tránsito, nosotros ahora con la guerra de Ucrania hemos acogido a 5 millones de refugiados ucranianos que vienen huyendo de la guerra. Y no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada. Los inmigrantes que llegan de forma ilegal a Europa al año se calculan en unos 60.000. O sea, imagínate, hemos recibido a 5 millones y no pasa nada, pero son rubios con los ojos azules con bolso de Louis Vuitton, como dijo una chica, la vi en una entrevista, y dice, hombre, pero ¿cómo puede ser que gente rubia con los ojos azules y con un bolso de Louis Vuitton estén sufriendo, sean refugiados, estén sufriendo una guerra? Entonces a ellos le abrimos los brazos, porque aquí ya no hay un problema de inmigración, hay un problema también de racismo y de aporofobia. Cuando el que viene es un árabe, un subsahariano, un afgano, un sirio, esos son los que estorban. Y la Unión Europea, volviendo a tu pregunta, claro que le ha cerrado las puertas. La Unión Europea, el nuevo pacto migratorio está impulsado por los países de Visegrado, o sea, por los países del este, por donde ha entrado la extrema derecha en Europa, que alardean de no tener un inmigrante en su país. Hungría, Polonia no tienen inmigrantes. Y ellos han inspirado este pacto migratorio y han creado la Europa Fortaleza, y la apuesta que hacen no es para salvar a los migrantes que vienen para que no se ahogan, su apuesta es por una agencia europea que se llama Frontex, que lo que hace es tener buques de guerra para frenar a los migrantes y que no lleguen aquí, y pagarle dinero a regímenes tan poco recomendables como son Turquía, Libia, Túnez o Marruecos, para decirle, toma este dinero, párame a los migrantes, que no lleguen a mi tierra, yo no te voy a preguntar qué es lo que haces con ellos, que no lleguen aquí, yo te doy dinero. Y eso es lo que estamos haciendo, llegando a acuerdos con países terceros para que los que lleguen aquí podamos deportarlos a países terceros, en los que ellos no tienen ningún arraigo. O sea, tú imagínate que llega aquí un sirio y lo mandamos a Nigeria, ¿no? Porque el problema no es que el sirio viva en su tierra, el problema es que no viva en Europa, ¿no? Entonces, estamos teniendo una actitud un poco vergonzosa. La Unión Europea está teniendo una actitud bastante vergonzosa. Luego tú me dices, no solo respecto a los países de origen, sino respecto al sur, ¿no? Respecto a España, a Italia, a Grecia. Claro que sí, porque los migrantes no vienen a España, Italia o Grecia porque quieran eso. Los migrantes quieren venir a Europa y en la mayoría de los casos no se quieren quedar en los sitios donde tienen unas condiciones de vida más penosas. O sea, ellos pues se quieren ir a Alemania o se quieren ir a Suecia o se quieren ir a Dinamarca. ¿Qué es lo que pasa? Que la Unión Europea nos utiliza a nosotros como frontera sur, pero nos pone aquí me imagino que conoce, vosotros que estáis aquí en Navarra, el problema que está habiendo en Irún, el puente Irún, que se han cargado el Tratado de Schengen para que no puedan pasar los migrantes a Francia desde España, ¿no? Claro que nos están abandonando, están abandonando a los migrantes y están siendo absolutamente insolidarios respecto a nosotros. Hablamos de un conflicto, estábamos focalizados en la guerra en Ucrania, ahora tenemos un nuevo conflicto muy cerca de nuestras fronteras. Vienes con el pañuelo palestino. ¿Ha abandonado también a su suerte a Gaza la Unión Europea? Yo es que ahí sería más duro. Yo en principio no hablaría de conflicto. Un conflicto es una cosa como muy liviana. Un conflicto puede ser algo tonto, algo no. Yo creo que aquí hay algo más grave. O sea, yo vengo con la cufilla, yo he vivido en la Franja de Gaza 3 años. Yo he sufrido 2 conflictos como este que tú dices, o sea, 2 ataques, 2 agresiones de Israel contra el pueblo de Gaza. Ahora mismo lo que hay es, o sea, el día 7 de octubre, la resistencia palestina por primera vez no se limitó a defenderse, sino que tomó la iniciativa y atacó en los territorios
en los territorios colindantes con la Franja de Gaza, en territorios que son de la Palestina ocupada, que son Palestina ocupada esos territorios. Y eso es resistencia, o sea, y resistencia avalada por la Naciones Unidas. La resolución 30/70 de Naciones Unidas reconoce el derecho de cualquier pueblo ocupado a resistir por todas las vías, incluida la Armada. Eso no justifica, discúlpame, eso no justifica crímenes contra civiles, ¿no? O sea, la resistencia es contra las fuerzas ocupantes. Entonces, las facciones de resistencia palestina tienen derecho reconocido por la ONU para resistir frente al ocupante. Una cosa, los jóvenes que murieron en el concierto el pasado 7 de octubre por los ataques, los asesinatos que ahí se produjeron a manos de Hamás, ¿tú eso cómo lo calificas? ¿Cómo lo describes? Yo me gustaría saber lo que pasó, porque hay varias versiones. O sea, si eso los mató Hamás, eso es un crimen de guerra. Y si lo mataron civiles palestinos que llegaron allí cargados de odio por lo que llevan sufriendo 75 años, son crímenes también. No de guerra, porque no son facciones militantes, pero son crímenes, son también asesinatos. Si eso, como llegan, y hay vídeos que avalan eso, digo, yo no me atrevo porque no soy perito en esto, ¿no? Pero si ahí lo que se está explicando en otras fuentes, porque el problema es que aquí bebemos solo de una fuente, ¿no? Solo nos llega la información de un lado, ¿no? Luego llegan otras tesis en las que mandan vídeos, en las que la Hamás estaban entrando en la zona esa y las fuerzas israelíes de ocupación también entran en esa zona y hay fuego cruzado. Si hay fuego cruzado allí y hay gente que cae, no es, eso al final no es crimen de guerra, será, no sé cómo lo llaman, cuando es al revés son daños colaterales, ¿no? Pero le podemos llamar de otra manera. Ahora, si tu pregunta, o a donde yo creo que va encaminada tu pregunta, si allí a una gente que estaban bailando o estaban en un concierto o estaban, no sé exactamente lo que era, un concierto me parece, una fiesta, un concierto. Una fiesta, algo un concierto de eso. en el que había gente de otros países. Si allí se ha entrado y se ha asesinado de forma deliberada a unos civiles que estaban allí en un baile, eso es un crimen de guerra. Y eso debería de estar penado, eso debería de ser juzgado y penado en el Tribunal Penal Internacional. O sea, no sé si soy suficientemente claro. Sí, ahora, lo que te quiero decir es que pasara lo que pasara allí, lo que pasara, porque yo no tengo certeza de cuál es la información, todo está llegando muy manipulado y con mucha propaganda y mucha fake news. O sea, me imagino que conoce el episodio de los 40 bebés decapitados, en los que hasta Biden dice que, sí, sí no. Dicen que lo ha visto si existió o no, pero de eso sí que no hay imágenes. No, al final, al final la Casa Blanca reconoce que no es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llega y qué es lo que no? Yo digo, poniéndonos en hipótesis, porque como no tenemos la certeza, nos ponemos en distintas hipótesis. Bueno, pero tú has vivido 3 años allí. Si hay un asesinato, si se asesinan a civiles, es un crimen de guerra. Y eso hay que condenarlo. Ahora, sí, yo he vivido 3 años allí. Yo he visto cómo Israel ha bombardeado sobre viviendas de civiles. Yo estaba en un hospital, en el hospital Al-Wafa, en Shijaía, en el este de la Franja de Gaza, conmigo dentro lo bombardearon. Y entre el humo y los escombros tuvimos que evacuar a 17 enfermos con parálisis cerebral, enfermos en muy malas condiciones, meterlos en 2 ambulancias, que era lo que teníamos, apilándolo uno encima de otro, y se nos murieron varios por el camino. A mí me pidieron luego que me metiera en ambulancia porque estaban bombardeando ambulancias. En la que yo iba no la bombardearon. Yo creo que tienen ellos, con el sistema de drones que tienen encima de la Franja de Gaza, sabían perfectamente dónde estábamos los europeos, ¿no? Entonces, la ambulancia en la que yo iba no bombardearon, pero bombardearon 45 ambulancias. Bombardearon 21 colegios de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para las Naciones Unidas. De los 21, en 15 o 16 avisaron antes para que lo evacuaran. Los colegios de la UNRWA en esos días no dan clases, esos días lo que hace la UNRWA es abrir sus colegios para que se refugien la gente que están huyendo de zonas donde están bombardeando. Con 300.000 personas repartidas en los distintos colegios, bombardearon 21 colegios, en 7 de ellos sin avisar antes, matando a cantidad innumerable de personas. Eso
para mí eso es terrorismo. Para mí eso es terrorismo y eso es lo que no escucho en ningún lado. Y Manu, ¿dónde hay que hacer pedagogía? Porque quiero que veamos una secuencia que hemos visto y que fuiste tú protagonista en el Parlamento Europeo con una eurodiputada belga, precisamente hablando de todo esto. ¿Hay que hacer pedagogía dónde? Vamos a ver primero esta secuencia y ahora nos lo explicas. I'm very shocked by the intervention of my colleague. We all here stand for human rights. We stand for the fact that all humans are equal. I really don't know where you have been staying the past days, but maybe you were on the moon or anywhere else. But have you seen what happened in Israel? Have you seen that people went into houses to find human beings, to bring them outside, to kill, kidnap, or kill the babies just because they are Jews? Do you remember history? Do you remember what happened on European soil? Do you want anything like that to happen again? Did you see that a teacher was killed in France last Friday? That today marks 3 years of the assassination and beheading of Samuel Paty? Why don't you speak up against the violation of our rights and our values in Europe? Have you seen the people also chanting in Rome, in London, in Paris, in Amsterdam, in Rotterdam, saying that we are the bad ones, saying that they are defending Palestinians, but in fact they are supporting the Islamic terror group Hamas? Did you see that? Why don't you speak against that? You know, the Palestinians are the first victims of the Hamas. Shame on you. No había tenido oportunidad de escucharlo porque me hubiera gustado que, porque ella me responde a mí, me hubiera gustado que hubiera puesto también mi intervención. No, pero como te tenemos aquí, no, pero digo, es que yo ahí lo que hago es intervenir pidiendo que, porque ahí ya había empezado la masacre sobre la Franja de Gaza y se llevaba un punto en el orden del día que era algo así como debate sobre el ataque terrorista de Hamas contra Israel y no sé cuánto. Entonces yo pido la palabra para pedir un punto en el orden del día en el que se discuta sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Creo que no es... O sea, viendo lo que está pasando, creo que no estaba fuera de lugar que el Parlamento Europeo discutiera no solo sobre lo que le ha pasado a Israel, sino sobre lo que está pasando en Palestina. Lo que pasa es que lo que dice esta eurodiputada es lo que piensa muchísima gente. Bueno, a mí me gusta saber qué es lo que piensa muchísima gente, pero yo creo que tu pregunta es la acertada. ¿Dónde tenemos que hacer pedagogía? Porque ella viene aquí a plantear, hombre, ¿sabes lo que pasó en Europa? Que matamos a muchos judíos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y nosotros tenemos que condenar el asesinato de 6 millones de judíos ahí. Pero eso no lo tienen que pagar los palestinos. O sea, los palestinos no son los responsables del asesinato por parte de la Alemania nazi y sus aliados como Francia, Holanda, como Austria, como países que eran socios de ellos, que mataron en cámaras de gas a 6 millones de judíos. Y tienen un problema de conciencia, se sienten culpables con motivos de haber matado a 6 millones de judíos. Pero en primer lugar, los palestinos no son responsables de eso. En segundo lugar, lo que nosotros no podemos ser es responsables de un holocausto entre el año 39 y el año 45 y ahora ser cómplices de otro holocausto como el que está llevando a cabo Israel sobre la Franja de Gaza. Y digo un holocausto porque la diferencia con aquel es que allí lo metían en cámaras de gas y aquí lo están bombardeando con los misiles de tonelada o tonelada y media de los F-16. Pero están matando de forma masiva a gente por el simple hecho de ser palestinos. O sea, no está habiendo una guerra contra Hamas. O sea, a mí de verdad que me da un poco de vergüenza ver como en televisiones serias. Porque a mí, mira, esta señora es de extrema derecha belga, o sea, no pasa nada, no pierde, pero es de un partido de extrema derecha belga, es socio de Vox en el Parlamento, digo, para que nos situemos, ¿no? Ella fue la que recibió a Puigdemont y Comín cuando llegaron allí, la que lo invitó para que entraran cuando no le daban acreditaciones, era ella. Y decíamos a Puigdemont y a Comín, hombre, vosotros no sois de extrema derecha, ¿qué hacéis yendo de la mano de esta gente, no? Pero el tema no es lo que hace ella. Nosotros en Europa tenemos un complejo de culpa con los judíos y tenemos motivos para tenerlo. Pero ¿estamos dispuestos a asumir un segundo holocausto? ¿Estamos dispuestos nosotros a, por nuestro complejo de culpa, permitir que a una entidad que no tiene nada que ver con las víctimas del terrorismo? Porque los nazis mataron a 6 millones de judíos, pero no mataron ni a un solo israelí, ¿eh? O sea, Israel no existía entonces, Israel es un invento posterior. ¿Por qué? ¿Quién es Israel para erigirse en portavoz, en
en representante, en heredero de las víctimas del Holocausto. Cuando ellos mismos le están diciendo a Israel, tú no me representas, tú estás haciendo contra los palestinos aquello que los nazis hicieron contra nosotros los judíos. Tú no estás actuando en nombre de los judíos, nosotros no apoyamos eso. Y eso se lo han dicho ahora, por ejemplo, en el Capitolio de Washington, donde entraron, pues hace unos 10 días, entraron en torno a 600 judíos antisionistas a decirle a Israel, tú no hables en mi nombre porque tú no me representas, y decirle a Biden, si tú apoyas a esto, estás apoyando un nuevo holocausto. Lo hicieron hace 3 días en la Central Station de Nueva York, la central de Nueva York. También varios cientos de judíos, no de palestinos, no de comunistas, no de fundamentalistas islámicos, de judíos, diciéndole a Israel, deja de llevar a cabo este genocidio contra los palestinos. Y desde luego no utilice nuestro sufrimiento y no lo haga en nuestro nombre. O sea, pero es que yo te he dicho que vivió allí 2 masacres. En la del 14, que era la más grave hasta esta, en Gaza hay masacres o agresiones o operaciones, como lo llama Israel, cada 3 años, 2 años, 4 años, o sea, entonces, así, desde el año 2008 aquí creo que han habido como 7, ¿no? En la del 2014 hubo 300 supervivientes del Holocausto nazi, 300 judíos supervivientes del Holocausto nazi, que no creo que queden muchos más vivos, ya por una cuestión de edad, ¿no? O sea, de los que quedaron vivos después del Holocausto fueron algunos, pero ya por la edad han ido muriendo la mayoría. 300 de ellos firmaron un manifiesto diciéndole a Israel que dejara de llevar a cabo contra el pueblo palestino aquello que habían hecho los nazis contra ellos. Y Israel la respuesta que le da es que vosotros sois judíos que os auto-odiáis. O sea, él se erige en representante de los judíos del mundo al margen de lo que digan los representantes, los judíos del mundo. Él se erige en representante de las víctimas del Holocausto al margen de lo que digan las víctimas del Holocausto. Manu, estamos fuera de tiempo. Muy brevemente, ¿cómo crees que va a terminar esto? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Desde el mundo árabe o desde determinados países, determinados pueblos del mundo árabe se están mandando mensajes para que esto lo paren ya. O sea, yo vengo ahora del Líbano, yo llegué antes de la noche del Líbano y me he reunido allí con mucha gente y he escuchado, sobre todo con palestinos, pero también con libaneses, ¿no? Con dirigentes políticos, los que había cierto consenso en el análisis. O sea, es difícil encontrar consenso en el análisis, pero había cierto consenso en el análisis. Se están mandando mensajes como se mandan en estos casos. O sea, Yemen ha mandado una cantidad de cohetes contra los 2 portaaviones norteamericanos que hay, diciéndole que si seguís para allá se va a liar. Hezbollah está en el sur del Líbano lanzando mensajitos al norte de los territorios ocupados en el 48 para atraer a parte de las fuerzas de ocupación hacia allí para que dejen de ahogar a Palestina. Pero tienen líneas rojas que no están dispuestos a permitir. Irán, Siria, Irak, donde están habiendo ataques contra las bases norteamericanas. Se le está avisando que la cosa se puede extender a una guerra regional y que eso se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Nosotros, yo creo que tenemos que hacer llamamientos a que la gente se movilice por lo que se está movilizando de manera masiva para que acabe este genocidio, para que acabe este holocausto, para que dejen de matar a los niños y a las mujeres palestinas, para que dejen de bombardear en hospitales y en colegios, para que no lo sometan a un asedio como el que se sometió al gueto de Varsovia, en el que no se le da acceso a agua, electricidad, carburante, alimentos, a medicina, es admisible que se bombardee el Hospital Baptista de la Franja de Gaza con 40.000 refugiados dentro, que murieron entre 500 y 800 personas en ese bombardeo. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea respecto a eso? La señora von der Leyen ha ido allí a decirle a Israel, haz lo que quieras. Y se le ha dicho al presidente que poco antes había dicho que en Gaza no había ni un inocente, que los 2.300.000 personas que viven en la Franja de Gaza son culpables y son objetivos militares. Más de la mitad de ellos son niños. Pues esperemos que esto se resuelva lo antes posible y sobre todo que pare esta catástrofe que tenemos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Bueno, ojalá sea así, pero tendremos que trabajar para eso, ¿no? Porque Israel no lo va a parar solo, ¿eh? Tendremos que trabajar para que desde el exterior se obligue a Israel a que lo haga.
Manu Pineda, muchísimas gracias. Muchísimas que vaya muy gracias a bien. ti. Gracias. Un placer. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.